Interpretación física del tensor de Green-Lagrange. Consideramos una partícula del medio continuo que ocupa el punto del espacio P en la configuración material y otra partícula Q de su entorno diferencial separada de la anterior por el segmento de X, siendo dx su homólogo en la configuración actual. Ambos vectores diferenciales están relacionados por el tensor gradiente de la deformación. El estiramiento en el punto material se concentra en la longitud de segmento diferencial, deformado con referencia al original, donde en su fórmula se tiene la diferencia entre ds y ds mayúscula, el cual es nombrado como lambda. Por otro lado, el alargamiento es el segmento diferencial de la deformación con relación al sistema original, donde cuya fórmula finalmente nos resulta en que ese alargamiento será igual a lambda menos 1. Estiramiento y alargamiento unitario. En el gráfico se tiene una partícula P en la configuración de referencia y una partícula Q en un entorno diferencial de P. Lo siguiente que se puede ver sería una deformación en la configuración actual que vienen dados por puntos como P' y Q'. También se puede observar que la distancia entre ambas partículas en la configuración de referencia ds mayúscula ahora se ha convertido en un ds minúsculo en el instante actual en el que están las partículas. Y ahora también se tiene en cuenta que los vectores unitarios serían t mayúscula para la configuración de referencia y t minúscula para el instante actual. Deducción matemática para los estiramientos, alargamientos unitarios y tensores de deformación. La deducción matemática para llegar al estiramiento y alargamiento unitario lo haremos a través de la observación de que d de x mayúscula se transformará en t de s. Con esto podremos hallar tanto lambda como el alargamiento unitario, los cuales se reflejarán por medio de e y de t. Esto sugiere que el tensor material o el tensor de Green-Lagrange siempre contendrá información tanto del estiramiento como del alargamiento, y además nos permitirá en cualquier dirección proporcionar un entorno diferencial a la partícula dada. Esto permite que, conociendo la dirección y el tensor de Green-Lagrange, podamos tener una intuición física de lo que sucede con las partículas en todo momento. Variación de ángulos. Ahora, consideremos una partícula P y otras dos, Q y R, ubicadas en un entorno diferencial alrededor de P en una disposición material, como se muestra en la figura 2.6. Imaginemos que estas partículas también se encuentran en sus posiciones actuales en el espacio, diferentes de sus posiciones originales denotadas como P', Q' y R'. Lo que se desea entender es la relación entre los ángulos formados por los segmentos que conectan estas partículas en la disposición original o configuración de referencia y los ángulos formados en la configuración actual tras una deformación. En otras palabras, queremos comprender cómo cambian los ángulos entre estos segmentos cuando el sistema se deforma. Es importante recalcar que θ minúscula representa el ángulo entre los elementos diferenciales de la configuración actual, mientras que θ mayúscula representa el ángulo entre los elementos diferenciales de la configuración de referencia. Recordando que los vectores diferenciales que separan las partículas pueden escribirse de la siguiente manera. Podemos obtener estas ecuaciones, además considerando los vectores unitarios T1, T2, T1 minúscula y T2 minúscula que definen las direcciones en la figura de ejemplo y teniendo en cuenta su definición, obtenemos dos expresiones. La última ecuación a considerar es la definición de estiramiento. Sumando todo esto, se plantea un producto escalar entre dx1 y dx2 para obtener una expresión final. Es importante recordar que E transpuesta por F se puede reemplazarse por 2D más 1, debido a la definición del tensor material de la deformación de Green-Lagrange. Utilizando la expresión de estiramiento en función de la dirección material, se obtiene una ecuación para despejar θ, que permite calcular el ángulo θ minúscula. De igual manera, se puede hallar una expresión para calcular θ mayúscula operando en la configuración de referencia, entre los segmentos diferenciales. Como puntos destacados, se tiene que F, el tensor gradiente material de la deformación, contiene información del movimiento relativo a lo largo del tiempo y de todas las partículas en el entorno diferencial de una partícula dada. Además, el tensor de Green-Lagrange proporciona información sobre los estiramientos y alargamientos unitarios en cualquier dirección dentro de un entorno. También, sobre las variaciones de ángulos entre segmentos diferenciales durante el proceso de deformación. Interpretación física de los tensores de deformación. Tensor material de deformación. Bien, vamos a considerar un segmento PQ, el cual tiene una longitud de S, siendo este paralelo a X1. Tenemos aquí sus representaciones de forma vectorial, en donde T1 es el vector unitario.
Primeramente, lo que buscamos conocer es la deformación que existe en el segmento P', Q', por lo tanto vamos a usar el tensor de Green-Lagrange con sus diferentes componentes, realizando la multiplicación para encontrar su componente respecto a T1, otorgando la componente E11. Luego usamos las ecuaciones del estiramiento, en lo cual vamos a reemplazar la componente E11 que encontramos anteriormente, hallando o encontrando el valor de lambda 1, que es igual a la raíz de 1 más 2 por E11. De modo análogo o semejante se puede considerar segmentos orientados en las direcciones x2, que es equivalente a y x3, que es equivalente a z, obteniendo así los valores de lambda 2 y lambda 3. Así también para los alargamientos unitarios respecto a x, y y z. En las componentes exx, y y zz, que es igual a E11, E22 y E33, que forman la diagonal principal del tensor, se denominan deformaciones longitudinales, en lo cual contienen información importante sobre el estiramiento y los alargamientos unitarios de segmentos diferenciales, inicialmente que se encuentran en la configuración de referencia, orientados en las direcciones x, y y z. Por lo tanto, si exx es igual a 0, no hay alargamiento en la dirección x. Si y es igual a 0, no hay alargamiento en la dirección y. Y si zz es igual a 0, no hay alargamiento en la dirección z. Ahora vamos a considerar el ángulo entre los segmentos PQ, en el cual es paralelo al eje X1, y PR, el cual es paralelo al eje X2, siendo Q y R dos partículas del entorno diferencial de P en la configuración material y P', Q' y R' las respectivas posiciones, como podemos observar en la siguiente gráfico. El producto punto entre los vectores unitarios T1 y T2 nos da un resultado igual a 0. Además, si sacamos la componente con T1 por T1, nos da el valor de E11, haciendo el mismo proceso para E22 y E12. Con los datos obtenidos anteriormente se reemplaza en la siguiente ecuación, hallando el valor de θ o el valor del ángulo, que es igual a pi medios menos ar seno, que multiplica a 2exy sobre la raíz cuadrada de 1 más 2exx por la raíz cuadrada de 1 más 2y. Así, el incremento del ángulo final respecto a su valor inicial resulta que la variación del ángulo o el incremento final en dirección xy es igual a menos ar seno, que multiplica a 2 por exy sobre la raíz cuadrada de 1 más 2exx por la raíz cuadrada de 1 más 2y. Como mencioné anteriormente, partiendo de pares de segmentos orientados según los distintos ejes de coordenadas, llegamos al incremento final en dirección xy, xz y yz. Observaciones importantes. En las componentes exy, xz y yz, o E12, E13 y E23 del tensor se denominan deformaciones transversales, el cual contienen información importante sobre la variación de los ángulos entre los segmentos diferenciales inicialmente en la configuración material, orientados en las direcciones x, y y z. Llegando a que si exy es igual a 0, la deformación no produce variación del ángulo de dos segmentos inicialmente situados en las direcciones x e y. Si xz es igual a 0, la deformación no produce variación del ángulo de dos segmentos inicialmente situados en las direcciones x y z. Y si yz es igual a 0, la deformación no produce variación del ángulo de dos segmentos inicialmente situados en las direcciones y y z. Bueno, aquí tenemos la interpretación física del tensor material de deformación. Tenemos un paralelepípedo, nos indica cómo se encuentra el alargamiento y el estiramiento y la variación de los ángulos con respecto a xy, xz y yz.